Durante una década, millones de espectadores en distintas partes del mundo se sentaron frente al televisor para ver a la familia Gosling. 8 niños, 2 padres abrumados y un hogar donde el caos era la estrella del show. Jon and Kate Plus H no solo fue un fenómeno televisivo, fue un experimento en el que una familia real se convirtió en contenido, y donde cada gesto, cada llanto, cada pelea y cada momento íntimo era mostrado en pantalla. Quizás un presagio de la sobreexposición mediática que más adelante enfrentaría el mundo. Más tarde que temprano nos dimos cuenta que detrás de la imagen de los niños tiernos había una historia mucho más turbia. Una historia de presiones económicas, atención mediática obsesiva, contratos poco transparentes y un matrimonio que se rompía irremediablemente. Lo que alguna vez vimos como una familia extraordinaria que compartía su día a día sin filtros, terminó por convertirse en uno de los casos más tristes y más controvertidos de la televisión moderna. Hoy vamos a indagar en esa historia, desde el momento en que Jon y Kate se conocieron hasta las consecuencias irreparables que aún hoy enfrentan sus hijos. Sin más que agregar, comencemos. Los orígenes. Mucho antes de los reflectores, Jon y Kate eran simplemente una pareja joven intentando construir una vida juntos. Se conocieron a finales de los 90 en un picnic de trabajo, cuando ambos estaban en sus 20 y tantos y aún no imaginaban la montaña rusa mediática que les esperaba. Kate era organizada, determinada, extremadamente estructurada. Jon, en cambio, tenía una personalidad más relajada, espontánea, incluso un poco despreocupada. Desde el principio, quienes los conocían notaban que eran distintos, pero también que se complementaban. Al poco tiempo comenzaron una relación seria, y para 1999 ya se habían casado. Muy rápido surgieron los primeros desafíos. Kate deseaba profundamente ser madre, pero enfrentaba problemas de fertilidad que complicaban sus planes. La pareja recurrió a tratamientos médicos que finalmente dieron resultado. En el año 2000 nacieron sus primeras hijas, las gemelas Cara y Maddie. La llegada de las niñas trajo ilusión, pero también reveló una dinámica que con el tiempo se haría cada vez más evidente. Kate asumía la mayor parte del control y de la organización familiar, mientras que Jon parecía tener dificultades para adaptarse al ritmo exigente de la paternidad. Aún así seguían adelante, y cuando decidieron intentar tener un tercer hijo, los tratamientos de fertilidad provocaron un resultado inesperado y abrumador. En 2004, Kate quedó embarazada de sextillizos, un embarazo de altísimo riesgo que capturó la atención pública incluso antes de que los bebés nacieran. Médicos, medios locales y curiosos comenzaron a interesarse por esa pareja que ahora esperaba 8 hijos en total. El nacimiento de los sextillizos, Aiden, Colin, Joel, Leah, Alexis y Hannah, cambió su vida para siempre. No solo por el enorme reto logístico de criar a 6 bebés al mismo tiempo, sino porque aquel acontecimiento llamó la atención de la televisión. Documentales y especiales sobre familias numerosas comenzaron a tocar su puerta. Discovery Health vio en ellos una historia atractiva, humana y vendible, y sin que Jon y Kate lo imaginaran, ese interés inicial sería el preámbulo de algo mucho más grande y mucho más destructivo. El inicio del experimento mediático. Los Gosling pronto se convirtieron en una curiosidad local. No era común ver una familia joven con 8 hijos menores de 5 años, mucho menos 6 bebés nacidos el mismo día. Cámaras de noticias y reporteros empezaron a visitarlos para hacer notas ocasionales sobre la familia numerosa de Pensilvania. Pero la verdadera puerta a la fama se abrió cuando Discovery Health Channel, hoy conocido como Discovery Home and Health, decidió producir un especial sobre ellos. Este primer acercamiento parecía inocente, un par de cámaras capturando la rutina diaria. El especial tuvo números sorprendentemente altos para el canal. Los ejecutivos vieron algo que los Gosling aún no alcanzaban a comprender: potencial para la empatía, potencial para el drama, pero sobre todo potencial para el dinero. El éxito del primer documental llevó a un segundo, y luego a un tercero. Fue entonces cuando TLC entró en escena. La cadena, conocida por convertir vidas reales en entretenimiento masivo, vio en los Gosling una oportunidad perfecta. Una familia atractiva, con una historia única, niños adorables, un matrimonio con dinámicas muy distintas y un caos natural que no necesitaba guión. Para TLC era el reality perfecto. Les ofrecieron un contrato tentador, apoyo económico, visibilidad y la promesa de que les ayudarían a organizar su vida. Pero como suele ocurrir en estos casos, las cláusulas no eran tan claras y por desgracia no estaban diseñadas para proteger a los niños. No había límites firmes de horarios, ni compensaciones adecuadas para los 8 pequeños, ni reglas sobre qué podía grabarse y qué no. En ese momento, Jon y Kate, agobiados financieramente y convencidos de que esto era el pase a un futuro mejor, aceptaron. Así nació Jon and Kate Plus H, el reality que sería el inicio del fin para la familia tal y como la conocían. El fenómeno televisivo.
El estreno fue un éxito rotundo y sin vuelta atrás. El público quedó fascinado por la combinación de desastre, ternura y franqueza que ofrecía la serie. Mientras las cámaras recorrían la casa, el país entero observaba cómo Jon y Kate intentaban sobrevivir a la crianza de 8 niños pequeños, un matrimonio exigente y una rutina diaria casi militar. Al principio todo parecía estar bien, pero con el tiempo las cosas tomaron otro rumbo. Kate se convirtió rápidamente en la figura central del programa. La edición la mostraba como una mujer estricta, controladora, perfeccionista y a veces implacable. Muchos espectadores la criticaban, la llamaban mandona, fría o incluso mala. Otros la defendían. ¿Cómo no va a ser así si tiene 8 hijos? En cualquier caso, su personalidad se volvió parte del atractivo del show. Los productores empezaron a empujar esa imagen cada vez más. Por otro lado, Jon era presentado como el esposo relajado, el papá que quería divertirse un poco, el hombre que no siempre estaba a la altura de las expectativas. La audiencia veía la tensión entre ellos como un elemento más del programa, pero para la pareja era un desgaste real. Detrás de escena las jornadas eran largas, mucho más largas de lo que el público imaginaba. Hubo un mes en el que solo descansaron 2 días. Los niños eran grabados durante horas, incluso en momentos delicados, rabietas, enfermedades, llantos, peleas entre hermanos. Mientras la popularidad del show crecía, también lo hacía el dinero. TLC obtenía ganancias millonarias. Los Gosling por su parte recibían un pago que no todos consideraban justo, unos $25,000 por cada episodio, especialmente porque no existían leyes claras sobre cuánto de ese dinero debía destinarse a los niños. Pero lo más preocupante estaba a punto de ocurrir. El matrimonio colapsa frente a millones de espectadores. A medida que el reality avanzaba, la tensión entre Jon y Kate dejó de ser un detalle ocasional. Las cámaras captaban discusiones por decisiones cotidianas, miradas incómodas, silencios tensos y reclamos que, aunque parecían típicos de cualquier pareja, en ellos tenían una carga mucho más profunda. El país entero veía cómo un matrimonio se desgastaba, sin que nadie pudiera o quisiera intervenir. La fama comenzó a transformar sus vidas de manera irreversible. Entre eventos promocionales, giras de libros, conferencias y compromisos con TLC, la rutina dejó de ser natural. Ya no se trataba solo de criar a 8 hijos, sino de mantener funcionando una marca millonaria. Y en ese afán las necesidades emocionales de la pareja quedaron completamente relegadas. Los rumores no tardaron en llegar. Jon empezó a aparecer en tabloides, fotografiado con mujeres jóvenes en bares y clubes. Se hablaba de infidelidad, de una vida paralela lejos de la presión del show. Él siempre aseguró que su matrimonio ya estaba roto antes de esos rumores, pero para el público la imagen era diferente. Kate, por su parte, enfrentó su propia ola de críticas. Para muchos, su actitud estricta y su carácter dominante eran la causa de la ruptura. Otros la veían como una mujer que llevaba el peso de una familia entera mientras su esposo parecía alejarse. Y aunque también hubo acusaciones de que ella tenía su propia infidelidad, rumores menos perseguidos por los medios, la historia oficial se centró en Jon. TLC, lejos de detener el circo mediático, lo intensificó. Episodios enteros se dedicaron a explorar la frialdad entre ellos, las discusiones y la evidente separación emocional. Finalmente, en 2009, y con una de las audiencias más altas de la serie, Jon y Kate anunciaron su divorcio. Un divorcio que no solo puso fin a una relación, sino que marcó el comienzo de uno de los conflictos familiares más largos, cuestionables y mediáticos de la televisión moderna. Después de la separación. Tras el divorcio, donde Kate consiguió la custodia completa de los 8 niños gracias al equipo legal del canal, la historia no terminó. De hecho, para muchos lo peor apenas iniciaba. TLC tomó una decisión estratégica y contundente: mantener el programa, pero esta vez sin Jon. Así nació Kate Plus Age, una versión del show donde la narrativa giraba exclusivamente en torno a Kate como madre soltera. Jon, al ver el impacto psicológico que el reality estaba teniendo en sus hijos, tomó una postura radical. Se opuso legalmente a que los niños siguieran siendo grabados. Aseguraba que el show los estaba dañando emocionalmente, que estaban siendo tratados como máquinas de contenido y que su infancia estaba siendo robada frente a sus ojos. El problema era que él ya no tenía el control. El contrato con TLC lo dejaba prácticamente sin voz, y cuando empezó a hablar públicamente sobre los daños del reality, el canal respondió de la peor manera posible, demandándolo por millones por incumplir acuerdos de confidencialidad. La cadena sabía exactamente lo que hacía. Jon era más vulnerable, tenía menos apoyo económico y legalmente estaba en desventaja. Kate, por otro lado, decidió continuar con su vida pública. Lanzó libros, dio entrevistas, fue invitada a programas de entretenimiento e incluso participó en Dancing with the Stars. Todo mientras las acusaciones de maltrato emocional hacia los niños crecían. Kate Plus Age continuó por varias temporadas más, pero ya no tenía el encanto inicial. Era una versión más dura, más forzada y mucho más incómoda de ver. Cuando los hijos hablaron.
Durante años, los niños Gosling fueron los protagonistas de una historia que nunca pidieron vivir. Su vida entera, desde su primer paso hasta sus primeras crisis emocionales, había sido propiedad de TLC. Pero el tiempo pasa, los niños crecen y eventualmente deciden hablar. La primera en alejarse del relato oficial fue Hannah, una de las sextillizas. En su adolescencia tomó la decisión de mudarse con su padre John y cortar todo contacto con Kate. No fue una decisión simple ni instantánea. Fue el resultado de años de tensiones, reglas estrictas, castigos severos y un ambiente que describió como insoportable. Hannah afirmó que la vida con su madre se había vuelto emocionalmente sofocante, que la disciplina cruzaba líneas y que sentirse escuchada dentro de una casa tan rígida era casi imposible. Para muchos fue la primera señal visible de que el clima dentro de la familia era mucho más complicado de lo que el público había visto. Pero el relato más devastador vino de Colin, quizás el hijo que más sufrió fuera del ojo público. Por años la audiencia se preguntó por qué él era casi invisible en las temporadas avanzadas del reality, por qué desapareció sin explicación clara, por qué nunca se le veía en entrevistas, episodios especiales ni apariciones públicas. Años más tarde la verdad saldría a la luz. Colin había sido enviado a un centro para niños con problemas de comportamiento, pero según él y según su padre, ese diagnóstico nunca existió. A través de contactos legales, filtraciones internas y documentos judiciales, John logró identificar en qué institución estaba realmente su hijo. Cuando descubrió el lugar, lo que encontró fue devastador. No se trataba de un centro terapéutico especializado en salud mental infantil como se había dicho públicamente, sino de una institución conductual cerrada, con condiciones estrictas y con fuertes limitaciones de contacto externo. El jovencito llevaba años allí, prácticamente aislado del mundo. Cuando John por fin logró verlo en persona, lo que encontró no era el niño problemático que Kate había descrito, sino un adolescente emocionalmente roto, desconectado, con claros signos de abandono afectivo. Colin, según contó después, creía que su propio padre lo había abandonado. Nadie le había explicado nada. Nadie le había dicho que su padre estaba luchando por él. En ese momento John tomó la decisión más importante de su vida, sacarlo de allí legalmente costara lo que costara. Inició una batalla judicial silenciosa y tras un proceso legal tenso finalmente obtuvo la custodia. Colin se fue a vivir con su padre y su hermana Hannah y fue entonces ya a salvo cuando empezó a contar su versión, que nunca tuvo un diagnóstico real, que fue internado por ser difícil, por cuestionar, por no querer aparecer más en televisión y desear una vida normal. Y lo más duro de todo, contó que sintió que su madre lo había sacado de la familia. Los demás hermanos tomaron caminos distintos. Algunos se mantuvieron apegados a Kate, defendiendo su versión de los hechos. Otros apenas han hablado del tema. John y Kate Gosling hoy. Cuando el programa terminó, lo que quedó de Kate Gosling fue una mujer sola, cuestionada y enfrentada a las consecuencias de sus propias decisiones. Kate pasó de ser una figura omnipresente en la televisión estadounidense a convertirse en un recuerdo incómodo para la industria. Después de años exprimiendo la marca Gosling, la relación con TLC terminó abrupta y silenciosamente. Sus intentos por lanzar nuevos proyectos, incluyendo una versión centrada solo en ella y en las gemelas Maddie y Cara, fueron rechazados. La audiencia ya no conectaba. Su relato de madre sacrificada ahora contrastaba con titulares sobre manipulación, control y castigos excesivos hacia sus hijos. La caída mediática trajo consigo problemas financieros. Enfrentó acusaciones de no pagar impuestos, demandas relacionadas al manejo del dinero de los niños y reportes que señalaban que gran parte de sus ingresos de la época del show estaban agotados. Algunos documentos legales sugieren que manejó fondos destinados a los hijos sin la transparencia necesaria, lo que reavivó aún más las críticas en su contra. De vivir en una enorme casa de lujo con terreno privado a tener dificultades para mantener su estilo de vida. Hoy Kate vive prácticamente aislada, lejos de cámaras y lejos de la familia que alguna vez usó como motor de su carrera. Mientras tanto, John Gosling tomó un camino completamente distinto al de su ex esposa. Lejos de intentar mantenerse vigente, él se lanzó con urgencias a la normalidad. Tras el divorcio y el caos mediático, John pasó por múltiples empleos: DJ en clubes, trabajador de IT, mesero, incluso obrero ocasional. No le avergonzaba admitirlo, al contrario, aseguraba que esos trabajos eran más sanos que cualquier contrato televisivo. Prefería ser un hombre normal que seguir dentro de una industria que, según él, destruyó a su familia. Pero sin duda la parte más dolorosa de su vida adulta ha sido la distancia con la mayoría de sus hijos. Durante años Kate tuvo la custodia principal y algunos de los niños crecieron escuchando versiones negativas sobre él. Aún así, nunca dejó de intentar. Para él, el reality no fue un proyecto, fue una tragedia. Acusa a TLC de presionarlos y lucrar con la exposición extrema de sus hijos. Reitera que varios de ellos sufrieron consecuencias psicológicas graves, que el canal ignoró en favor de mantener la audiencia. Para John, nada, ni el dinero, ni la fama, ni las oportunidades valió la pena. El precio fue demasiado alto. Las consecuencias irreparables.
La historia de Jon and Kate Plus Age no terminó con el divorcio, ni con el final del reality, ni mucho menos con la caída de la fama. La verdadera historia la vimos después, cuando los niños crecieron lo suficiente para entender todo lo que les arrebataron. Los Gosling crecieron en un mundo donde no existía la privacidad. Cada berrinche, cada llanto, cada inseguridad infantil se convertía en contenido. Su identidad, su forma de ver el mundo, de verse a sí mismos, se formó frente a una audiencia multitudinaria. Muchos de ellos no saben ni siquiera cómo era la vida antes de las cámaras. La fractura de la familia es total, no hay convivencia familiar, no hay reuniones. Algunos viven con Kate, otros con Jon, algunos se hablan, otros no quieren saber nada unos de otros. Jon asegura que el reality destruyó a los niños. Kate insiste en que todo lo hizo por ellos. Mientras tanto, TLC ganó millones, construyó temporadas, spin-offs, especiales y convirtió la vida de 8 niños en una marca rentable. Al final, Jon and Kate Plus Age no es una historia sobre fama, es una historia sobre pérdida, la pérdida de privacidad, la pérdida de estabilidad, la pérdida de la infancia. Hoy cada uno de ellos intenta vivir su propia vida lejos de cámaras, lejos de la percepción que otros construyeron sobre ellos. Algunos lo han logrado, otros siguen cargando con las consecuencias. Pero a nosotros no nos queda más que preguntarnos cuánto vale realmente la fama si a cambio destruye a tus hijos. Y si no es esta una perfecta reflexión para todos aquellos que hoy hacen lo mismo desde el internet. Si llegaste hasta este punto, cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que tenemos otros videos con temas similares que podrían ser de tu interés. Y no te vayas sin antes suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en un próximo video.